Cuando vienen malos tiempos hay que enfrentarse a un concurso de acreedores, a un plan de reestructuración. Los mejores expertos con sus mejores experiencias pasan por este programa y lo cuentan en primera persona. Hoy vamos a hablar de las calificaciones concursales, vamos a hablar de la responsabilidad de los administradores, que no sé si siempre es bien conocida y es un aspecto realmente relevante. Aquí está con nosotros, como tantas veces, Alicia Tabanera, que es abogada del Departamento de Insolvencias de Surus. Hola, Alicia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Grandes temas estos, ¿verdad? Sí, además hoy se va a hablar de un tema que siempre sacamos en todos los programas, que es el tiempo, pero vamos a hablar de un tiempo que está relacionado con la justicia. El tiempo, que en el lado judicial es fundamental, es un jugador principal, es un actor principal. Nos acompañan en este programa Antonio González, el director del área mercantil de Tato y González Concursales. Antonio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y junto con Antonio, Francisco Tato Jiménez, que es director del área económica de Tato y González Concursales. Francisco, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. ¿Por dónde empezamos con este asunto, Alicia? Pues vamos a hablar, yo creo que vamos a empezar por la calificación del concurso, ¿no? El concurso tiene varias fases y una de ellas es la calificación del concurso, que creo que es una de las fases que puede llegar a preocupar más a nivel jurídico, a las personas involucradas. Cuéntanos un poquito. Sobre todo se empieza por C, ¿no? Culpable. Sí. También. Es lo que más preocupa. Efectivamente. Bueno, es que pese a ser la última de las secciones de toda la tramitación del procedimiento, suele ser la de mayor alcance en relación a la preocupación, ya lo sea cuando estás a este lado de la mesa para promover un concurso de acreedores por el cliente, ya cuando eres administrador concursal por designación judicial y te planteas cómo afrontar el alcance de la responsabilidad. Pese a ser la última, es la más importante de todo en términos naturalmente de responsabilidad. Y nuestra primera preocupación en estos tiempos desde la última reforma normativa es los plazos, cómo afrontar los plazos que han comprimido tanto la tramitación del procedimiento, que debe ser tratada muy tempranamente la calificación concursal, cuando apenas no has tenido oportunidad de aterrizar en el conocimiento con profundidad de todo lo relacionado con el concurso. Porque eso básicamente es lo que marca la diferencia, ¿no? Claro, hacerlo claro. dentro del plazo a tiempo o ir tarde. Y genera una presión. Pero yo aquí distinguiría dos ámbitos. En el ámbito de la calificación concursal, el punto de vista del administrador societario y el punto de vista del administrador concursal, que son muy distintos. Uno es el doliente y otro es el que tiene que de alguna manera pues hacer ese informe de calificación. Ciertamente, cuando a nuestro despacho llega alguien que necesita presentar concursos de acreedores, una de las principales cosas inicialmente que analizamos desde el principio pues es esa posible calificación durante la tramitación del concurso, y sí que efectivamente antes de presentar el concurso preparamos la documentación pues para que en la medida de lo posible pues la calificación del concurso pues sea lo más benigna para el administrador societario. Siempre intentamos esa calificación del concurso como fortuito, y eso requiere una preparación previa antes de solicitar el concurso. Luego ya el administrador concursal lógicamente tiene otra visión con los documentos que le llegan, tiene que calificarlo y emitir su juicio acerca de la calificación del concurso y luego pues toda la tramitación Y ahí también mismo. tenéis mucha presión, ¿no? Porque el tic-tac del reloj ya empieza a correr desde ese punto, ¿no? En términos de plazo afecta tanto cuando estás a un lado de la mesa, como decíamos, como al otro, porque para el administrador concursal tienes 15 días después de que presentas el informe, que es el primer paso y estructural del procedimiento, que son 2 meses desde la aceptación para presentar el informe, y 15 días después tienes que estar calificando. O sea, en 2 meses y medio tienes que haber tomado razón, se supone, integralmente de todo lo que ha acaecido. Eso ya te comprime y no siempre eres capaz de tener ese detalle de profundidad. Y cuando estás al otro lado de la mesa, cuando eres el deudor, pues claro, los acreedores ya en el plazo de comunicar créditos, que es 1 mes, tienen que prededucir alegaciones de culpabilidad. Si no cumplen ese requisito, luego cuando se abre la sección no pueden abordar su papel. Por lo tanto, a los dos lados están muy comprimidos los plazos y parece que eso no deja que la responsabilidad... ¿Por qué es tan asfixiante en ese sentido? A mi juicio, lo que se pretende es acelerar el trámite judicial, pero claro, muchas veces a costa. Esto también pasa en los plazos para liquidar. Se pretende liquidar no más de 6 meses y hay veces que los activos no son susceptibles de ser liquidados
con un valor de realización aceptable en ese plazo. Pues igual pasa con la calificación. Se pretenderá normativamente acelerar y que el procedimiento, ¿verdad?, tome visos de caminar rápido hacia su fin pronto, pero lo cierto es que no te va a dar tiempo en mayoría de casos de hacer un análisis de profundidad. ¿Y cómo se explica, bueno, quizás ahí está implícita la explicación, que haya procesos que se eternicen cuando los plazos son tan perentorios y llegue la calificación 10 años después? Es que los plazos son muy difíciles de cumplir. Evidentemente tú tienes que calificar, pero en el plazo que decía Antonio, pero posteriormente eso tiene una tramitación. El deudor tiene derecho a defenderse, tiene derecho a recursos posteriores, con lo cual eso hace que se dilate en el tiempo. Y además se produce una paradoja. Una de las causas de calificación del concurso como culpable es la no colaboración con la administración judicial, concursal o con el juez. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando ya al principio está calificado aquello de fortuito, pues ya el administrador societario se relaja, deja de colaborar, en fin, cambia mucho, con lo cual entendemos que esto debiera ser al final, cuando ya se ha tramitado todo, y máxime cuando una de las causas de culpabilidad es precisamente la colaboración. La colaboración tiene que estar a lo largo del procedimiento. Y hacía una pregunta antes que para mí quería introducir también otro matiz, y es que la calificación para mí es lo más desagradable de la tramitación concursal. Yo soy economista. Yo no soy fiscal, no estoy preparado para decir si esto es culpable o fortuito. Creo que eso debiera ser algo que no competiese a la administración concursal, sino a un fiscal que ha estudiado para ello, y con la documentación que nosotros en nuestro informe ponemos en lo alto de la mesa, pues fuera él quien decidiera si es culpable o es fortuito, y el déficit, no déficit, en definitiva, ellos, y no nosotros proponer ese informe. Me parece... De hecho, antes de la reforma, el fiscal era interviniente obligado en la sección de calificación, aunque rara vez tomaba un papel preponderante, y ahora lo han sacado de la escena de juego. Ahora la preponderancia recae en manos de los acreedores, que rara vez llegan tan asfixiados y estresados a un procedimiento en el que están perdiendo, que no van a gastar dinero, o peor, emplear más dinero en buscarse un letrado y tal, y que analice si hay o no aquí responsabilidad. Por tanto, efectivamente, pero un par de aspectos para tener en cuenta lo comprimido de los plazos. Una de las soluciones podría ser solicitar, porque la presentación del informe de calificación, eso es orden público, eso no puedes perder el plazo que determina la ley. Una de las soluciones es solicitar la prórroga del informe que se estructura, el que tiene que presentar en 2 meses, de tal modo que si ese se prorroga, también tendría la prórroga de lo que viene del trámite que viene inmediatamente a renglón seguido del informe. Y ya por lo menos te relajas un poco, ¿no? Un poquito te relajas. Y sobre todo también el administrador societario pues también colabora durante un periodo más amplio, ¿no? Y para tratar de atajar esa eventual falta de colaboración por lo perentorio de los plazos en la calificación, pues y en ocasiones lo hemos hecho, hacemos una suerte de reserva en nuestro informe de calificación diciendo: hasta hoy se han portado bien. Pero como cabe una ampliación de hechos por hechos posteriores, ya veremos si usted se sigue portando bien, pues no habrá lugar a ampliar hechos de calificación, y si sobreviene alguna conducta ya reprochable, pues siempre tenemos esa cautela hecha, esa reserva hecha en nuestro informe. Bien. Pues viendo la calificación deberíamos entrar en la responsabilidad de los administradores, ¿no? Sí, sobre todo cuando la calificación es culpable, ¿quién responde? Y bueno, vamos a entrar también un poquito en la nueva sentencia, ¿no?, del 2026, que creo que hay que destacarlo en este apartado. ¿Qué pasa aquí? Esta sentencia del 26, que es de Sancho Gargallo del Supremo, la curiosidad está en... ciertamente esto se había venido, vamos, en fin, que no es la primera resolución que toca este tema, pero ya el Supremo parece que lo deja absolutamente más definido. La curiosidad está en que, como te exige la ley la obligación de discriminar y distribuir responsabilidad entre los que forman parte del Consejo de Administración, con la anterior normativa no estaba concretado si la responsabilidad era solidaria o mancomunada. Ya el nuevo texto explicita que puede ser con o sin solidaridad, y por tanto ese aspecto lo tiene abierto. La sentencia lo que viene a determinar que, pese a que se distribuya, parece que distribuyendo la responsabilidad entre los consejeros, lo más razonable es que a cada uno le acotaras una responsabilidad concreta, por tanto la mancomunidad. La sentencia viene a decirme usted, aunque usted haga el ejercicio de distribuir la responsabilidad, eso no está reñido con que aplique la solidaridad, y lo que hace la sentencia es que, con arreglo a los tiempos en que cada consejero
ha formado parte del órgano, unos han estado más y otros menos, pues le determina un grado de responsabilidad y, por tanto, una cuantía de la responsabilidad, y hasta ese límite establece solidaridad. O sea, haber sido consejero sigue manteniendo responsabilidad si has estado ejerciendo durante el tiempo de la demora, ¿no? Efectivamente, si has estado durante el tiempo de la demora, eres responsable. Y la forma de acotar las responsabilidades, dependiendo del tiempo que permaneciste en el Consejo, pues establece unos límites, unos escalones, pero esos escalones de solidaridad. Todos los que estuvieron el mismo tiempo responden solidariamente. Me parece una forma interesante, aunque ya digo que ha habido pronunciamientos anteriores que lo determinaban de ese modo. Es que, claro, antes tenían que responder a partes iguales. Entonces, claro, normal que algunos se echan en la mano diciendo, oye, me acabo de incorporar al Consejo porque tengo que responder yo de una bola de nieve que viene de años atrás. Efectivamente. Eso es importante. A mí me gustaría, en este sentido, lanzar un mensaje para aquellos que nos pudieran estar escuchando, administradores, y es que uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos en el día a día, en el ámbito de la calificación, es la extemporaneidad en la presentación del concurso. Todos los concursos van tarde, absolutamente todos. Luego, todos de inicio debieran ser culpables. Otra cosa que se califican como tales o no. ¿Por qué? Porque el plazo para presentar el concurso de acreedores es 2 meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia. Entonces, tienes un plazo y normalmente el administrador, en su afán de sacar adelante la empresa, pues dice, bueno, esto lo soluciono yo, esto lo soluciono yo, esto lo soluciono yo, y al final no lo soluciona, y durante ese periodo ha estado agravando la insolvencia. Ya, pero la culpabilidad no facilita que haya una segunda oportunidad, una segunda vida, precisamente, ¿no? Bueno, vamos a ver, si tú esta solución concursal la presentas a tiempo, no vas a tener problema con la culpabilidad. Y entonces vas a tener esa segunda oportunidad. El problema es cuando demoras, agravas la insolvencia. Entonces, bueno, pues ahí es donde radica. Y yo lo entiendo que esos administradores pues siempre quieran pues salvar su empresa. Pero es que si a la primera de cambio, al primer problema, presentas un concurso, puede presentar muchos en tu vida, ¿no? Pero un concurso o una reestructuración. Es que hay unas herramientas muy potentes en el texto refundido de la ley concursal que nos permiten, pues de alguna manera, pues afrontar esa situación de insolvencia. Es cierto que el problema es el estigma de la sociedad, aquel que ha fracasado, no tanto la herramienta. O sea, nosotros tenemos una mentalidad latina que a aquellos que presentan concursos de acreedores le ponemos un estigma. Si fuéramos en el mundo anglosajón, nada de eso. Las segundas oportunidades en Estados Unidos, pues bueno, tienen valor incluso. Tienen valor incluso. Lo has dicho muy bien. En relación a esto que referías de la exoneración, hay última resolución que matiza en el sentido de que, porque claro, estás pensando un afectado y por tanto culpabilidad en el concurso para un administrador, pues le puede suponer la falta de exoneración por eso, por la culpabilidad. Pero si la culpabilidad no va acompañada de agravación de la insolvencia, sí puede tener acceso a la exoneración, pese a ser culpable. Por tanto, un concurso culpable parece que no tuviera acceso a una exoneración posterior del concursado persona física. Si la culpabilidad no viene de la mano de una agravación de la insolvencia, se matiza y sí cabría en ese caso la exoneración. Pues cómo se nota aquí la experiencia, ¿no? de en este mundo concursal del que todo el mundo que está en una empresa debería tener un conocimiento mínimo para no llegar tarde, que es lo que ocurre casi siempre, como nuestros invitados nos acaban de contar. Entonces, nuestros invitados, Francisco Tato Jiménez y Antonio González, de Tato y González Concursales. Gracias por acompañarnos, por contárnoslo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y con Alicia Tabanera, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus, nos encontramos en el siguiente programa. Alicia, gracias. Claro, hasta la próxima. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.